Encuentro número 0. La justicia divina es perfecta, destruyendo las bases legales del anticristo. Y el título se debe a que vamos a profundizar en la comprensión de la justicia divina y en qué se basa para actuar esto que llamamos anticristo, también fuerzas involutivas, involución o el mal en el mundo. Y lo primero que hay que entender cuando hablamos de justicia divina es comprender cómo funciona, cómo operan las leyes universales en cuanto a lo que es permitido o no que pase, por ejemplo, en este planeta. Entonces hay una pregunta que es muy recurrente, que es una pregunta lógica, que nos podemos preguntar por qué Dios permite todos los males del mundo, ¿no? Y ahí se empiezan a enumerar las guerras, las enfermedades, los niños que sufren y las bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un tema muy importante porque para entender por qué la vida única permite que todo este gran dolor exista, tenemos que comprender profundamente sobre legalidad espiritual, ¿no? Y legalidad espiritual significa que todo lo que sucede en este planeta y lo que nos sucede a cada uno de nosotros como seres individuales tiene una base espiritual que le podríamos llamar legal. ¿Qué significa? De la misma forma que hay cosas que suceden en esta tierra y en ciertos países sí y en ciertos países no, porque la ley lo permite o no lo permite, en el mundo espiritual, que es la verdadera vida, sucede igual, con la pequeña diferencia que en el mundo espiritual, digamos, las leyes se cumplen. En cambio, en este mundo, en el mundo de los hombres, digamos, a veces se cumplen, a veces no, de acuerdo a las manipulaciones. Pero en última instancia, todo siempre es permitido, desde lo alto, desde lo divino, desde lo espiritual. Entonces, para entender esto y por qué le pongo de título Derribando las bases legales del anticristo, porque el anticristo tiene bases legales para hacer todo lo que está haciendo, ¿no? Y cuando digo todo lo que está haciendo es lo que está a la vista de todos nosotros, seres conscientes que estamos caminando y buscamos la evolución y aspiramos a la evolución. Y el mundo como está, vos ya lo estás viendo, ¿no? Aborto, destrucción de la familia, enfermedades, mentira, manipulación, ocultamiento, muerte, secuestro, abuso, pedofilia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para entender por qué esto existe, tenemos que entender cuáles son sus bases legales y de qué se toma el enemigo, el adversario, el anticristo, ¿no? Que a veces sería también como un fiscal que acusa a la humanidad. ¿En qué se basa para hacer todo lo que hace? O sea, ¿por qué al mal se le permite actuar a diestra y siniestra en este mundo? Es muy importante la pregunta. Entonces, vamos a profundizar en lo que se llama la filosofía perenne o el conocimiento perenne. Conocimiento perenne son conocimientos de cómo funcionan las mecánicas universales que se ha encontrado virtualmente en todas las culturas, en todas las tradiciones antiguas han hablado de lo mismo. Hablando diferente idioma, habiendo vivido en diferentes lugares del planeta Tierra y en diferentes tiempos, llegaron a las mismas conclusiones y a los mismos conocimientos. Entonces eso nos da una pauta de que hay leyes espirituales y universales que van más allá de la cultura en la que estamos atravesando ahora y forman parte de la existencia misma. En este caso, hay una ley que se la llama la ley del causa y efecto, o ley del karma, también conocida. Y hay que entender que estamos nosotros en un planeta kármico. O sea, es un planeta kármico donde experimentamos esta ley como una ley base de evolución. ¿Qué significa? Que todo lo que hagamos lo vamos a tener que experimentar en carne propia. O sea, todas las acciones que generamos tiene otras acciones y consecuencias sobre nosotros mismos. Y esto, si bien a veces desde una perspectiva humana
podemos llegar a caer en la ilusión de la injusticia. En realidad hay que comprender que el concepto de injusticia no existe a nivel cósmico y universal y a nivel espiritual. Lo que nosotros percibimos como injusticia es una distorsión temporal que tenemos como humanos del desfasaje entre una causa y un efecto. Entonces nosotros llamamos injusticia cuando no vemos el efecto de una causa en otros, por ejemplo, una frase muy común, que a los malos siempre les va bien, que eso es mentira. Eso no funciona así en ningún caso. A ningún malvado le va bien en la vida. A nadie que haga el mal le va bien. Solo que en este plano, en esta dimensión donde la causa y el efecto tiene, digamos, un delay, por así decirlo, que es un delay que se da como una forma de corrección previa a vivir la consecuencia de lo que uno genera, a eso le llamamos injusticia, pero en realidad no existe. Siempre todo tiene una base perfecta y exacta de por qué suceden las cosas que suceden, inclusive los horrores más grandes, como podemos decir, cómo puede ser que exista una élite satánica de pedófilos que coman y violen bebés, y niños y niñas. Bueno, si profundizamos verdaderamente y buscamos la revelación de la verdad, vamos a encontrar una verdad detrás de eso, aunque eso no significa que haya ni que justificar, ni apoyar, ni permitir que eso siga existiendo, porque obviamente que es indeseable y es el horror mismo. Y una de las estrategias del infierno es naturalizar el horror. Entonces, esto no significa que vamos a utilizar el conocimiento espiritual para justificar ni aceptar, digamos, suavemente y mansamente lo que sucede, sino entender profundamente cómo funcionan las leyes espirituales para poder trabajarlo nosotros y obviamente aplicarlo para poder generar una transformación en la conciencia colectiva, en la conciencia del planeta, que por eso estamos encarnados. Y entender las bases legales por las cuales opera las fuerzas involutivas, la involución, el mal, el satán, el adversario, el anticristo, la bestia, como lo querramos llamar. Obviamente que es un conjunto de, digamos, vectores, por así decirlo, o de causas subyacentes complicadas. ¿Qué significa complicado? Que tiene muchas cosas implicadas. Ahora, si bien podemos encontrar causas, ¿no? Y bases legales mediante la cual actúa el mal en el planeta, muchísimas, hay algunas que son muy de raíz. Y precisamente la que vamos a tocar en esta primera clase, en este primer encuentro, el encuentro número 0, tiene que ver con una base legal y esto lo pongo en juego a nivel personal, diría que es la base legal más profunda, la que más utiliza el diablo para someter a la humanidad y la que más dolor genera en el ser humano y en todo el planeta. Y al ser esta base, esta causa, que de ahí se desprenden todo lo otro que sucede en el mundo, todos los dolores y las peores aberraciones se desprenden de esto que vamos a hablar ahora, entender que vamos a entrar en un terreno delicado porque obviamente cuando empecemos a ingresar todos los mecanismos de defensa se van a activar. ¿Por qué? Porque este tema que vamos a tocar hoy aquí es un tema que la humanidad tiene muchísima negación para ver de frente. Y no solo que la humanidad está muy negada a ver esto de frente, sino que todas las fuerzas involutivas obviamente invierten un montón de tiempo y de energía y de recursos para que la humanidad no mire hacia ahí. Entonces, para no mirar esta causa base que genera las peores consecuencias que estamos viviendo como humanidad y que a cada momento se va a ir agudizando aún más, como por ejemplo las guerras, hay que entender que una parte nuestra está muy alineada con las fuerzas involutivas para no hablar de este tema, que es un tema absolutamente tabú. Es un tema en el cual como humanidad no queremos saber absolutamente nada. Y de alguna forma es, digamos, la embajada diplomática que el anticristo tiene dentro de cada uno de nosotros. Y que funciona, obviamente, desde el ego y desde el sesgo cognitivo
y de todo aquello que como humanidad no queremos encarar. Entonces, para meternos en este tema, y de vuelta vuelvo a repetir que pongo en juego lo siguiente: esta es la base de todas las desgracias humanas. Y es lo único y lo principal que de modificarlo podría tener una esperanza para esta humanidad. Y de no confrontar este tema, y de no querer verlo, y de no actuar en consecuencia para revertirlo, y sobre todo de los seres conscientes que tienen la capacidad de entender esto que estamos hablando acá, si esto no se toca, si esto no se modifica, si esto no se corrige, la humanidad no tiene ningún tipo de esperanza. O sea, se va a ir agudizando lo que está sucediendo. Como lo estamos viendo, ¿no? Que ya vamos a profundizar a medida que vayamos avanzando. Y de corregir esto, y sobre todo los seres más conscientes, puede generar una condición para que muchas cosas que están previstas, que son completamente indeseables y horrorosas, no sucedan. Entonces no estamos hablando acá de un tema más de filosofía, o un tema más superficial, o un tema, digamos, que es opcional. No, estamos hablando de algo de lo más profundo que podemos llegar a abordar. Por eso con esto quiero empezar y retomar de nuevo este canal y esta escuela. Entonces, yo voy a empezar a leer un trecho corto de unas pocas hojas y voy a ir analizando paso por paso para que vayamos entendiendo de qué se trata esto y advirtiendo una vez más que es algo absolutamente confrontativo. Es algo que el yo, que el ego y que el diablo tienen argumentos de sobra para no entrar profundamente en estos lugares. Y acá no solo se requiere entrar con la mente, sino entrar con el corazón. Porque este tema realmente requiere que se ponga en juego la esencia verdadera del corazón humano. La esencia más profunda, la luz más profunda que está oculta dentro del corazón humano. Ni más ni menos. Entonces empieza así. Sembramos lo que cosechamos. La enseñanza espiritual más universal, difundida a través de las distintas culturas, en casi todas las tradiciones religiosas del mundo, está basada en la verdad de nuestra interconexión. Se presenta tanto positivamente en lo que conocemos como la regla de oro, trata a los demás como te gustaría que ellos te traten a ti, y más neutralmente como la ley de causa y efecto. Lo que hagamos a los demás regresará a nosotros. Dicho de manera simple, no podemos esperar ser felices si causamos sufrimiento a otros, o ser libres si aprisionamos a otros, o ser sanos si causamos enfermedad en otros, o ser prósperos si robamos a otros. Y jamás podremos tener paz si somos violentos con otros y le causamos miedo. Como se dice en el budismo, cualquier semilla que plantemos y cultivemos a través de las acciones de nuestro cuerpo, palabras y mente, crecerá. Y nosotros cosecharemos sus frutos en nuestras vidas en forma de abundancia, alegría, amor y paz interior, o en forma de ira, miseria, dolor y carencias. Y en el Nuevo Testamento dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, al entender esto, eso lo dice Mateo 5:7, al liberar a otros, nos liberamos a nosotros mismos. Al amar a otros, somos amados. A alentar a otros, somos alentados. Al bendecir a otros, somos bendecidos. Al brindar alegría y curación a otros, encontramos alegría y curación en nuestras vidas. Esta sabiduría temporal, perenne, constituye el fundamento de la inteligencia y de la compasión, porque está firmemente basada en la verdad de nuestra interconexión. Entonces, reconocer esta ley de causa y efecto y aceptarla como una ley universal porque lo es, porque es, digamos, irrefutable y lo podemos no solo experimentar en la propia vida, que es el mayor testimonio, a veces quizás mirarlo afuera
puede ser más difícil de ver porque hay un montón de factores que desconocemos. Yo, por ejemplo, pongo siempre este ejemplo, ¿no? Mucha gente no sabe que uno de los grandes magnates y agentes de las fuerzas involutivas que ha pisado este planeta, aquel Rockefeller, padre, antes de morir tuvo 5 trasplantes de corazón. ¿Sabemos lo que significa psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente tener 5 trasplantes de corazón? ¿Qué es lo que le quiere decir a la vida a una persona donde 5 veces le tienen que abrir el corazón para cambiárselo por otro? Sin saber ni siquiera de dónde han venido esos corazones, ¿no? Pero digo, hay que exorcizar la idea sembrada por el diablo directamente, por las fuerzas del infierno en la cabeza del ser humano, de que a los malos le va bien. De aquellos que hacen el mal les va bien, porque eso no es así en ningún caso. Nunca. Que nosotros no veamos la consecuencia directa o que no comprendamos cómo a algunos les va bien, eso es una cuestión que tiene que ver con nuestra propia ignorancia y con nuestra incapacidad de ver en la profundidad. Pero eso no existe, no es verdad y no es así. A ningún malo le va bien nunca. Es importante aclararlo. Entonces, entendiendo esta ley de causa y efecto, de todo aquello que hacemos como persona nos vuelve a nosotros mismos, y todo aquello que hacemos como humanidad nos vuelve a nosotros mismos, es importante revisar la degeneración absoluta en la que estamos viviendo hoy. Estamos en julio del 2026, a poquito de diciembre del 2026, donde se van a desencadenar muchas cosas. Entonces, aborto, destrucción de la familia, lobotomización química de la población, o sea, estupidización de la población, degeneración en todos los niveles, degeneración en la sexualidad, envenenamiento masivo, destrucción de tierras, venta de las tierras, destrucción del planeta Tierra, del clima, fumigaciones aéreas, suicidios, enfermedades de todo tipo, cánceres galopantes, vacunaciones forzadas, mentira, manipulación, medios de comunicación. O sea, vemos todo eso y lo primero que interpretamos, bueno, cuando estamos en el camino, bueno, eso es lo que genera el diablo, ¿no? Que en parte sí, todo eso obviamente es generado por las fuerzas involutivas. Pero si en vez de ver eso como una causa del mal en el mundo, lo vemos como una consecuencia. O sea, todo aquello que experimentamos con profundo dolor como humanidad, en vez de verlo como una causa del mal, ¿no? Que es un otro el que lo genera, sea los judíos, sean los reptiles, sea lo que sea un otro, eso es una visión totalmente superficial. La invitación es empezar a verlo como lo que es, una consecuencia. Entonces, si nos tomamos por lo pronto como hipótesis que todo el dolor que vivimos a nivel colectivo y todo el dolor que vivimos a nivel individual, en nuestra familia y en la destrucción en todos los niveles de los valores y la esencia del ser humano en todos los niveles, lo vemos no como una causa que alguien es el responsable, sino como una consecuencia de las propias acciones que los seres humanos realizamos, entonces la pregunta sería, bueno, entonces, si esto es una consecuencia, ¿cuál sería la causa? Y ahí es donde vamos a meternos en este punto. Y como advierto, esto va a levantar un montón de defensas de nuestro interior y la invitación es a observar todo lo que se levante cuando empezamos a abordar este tema. Entonces dice, bajo la luz de esta ley, podemos ver cómo nuestro maltrato de los animales tiene repercusiones dolorosas para nosotros. La ironía es imponente e impresionante. Por ejemplo, en la naturaleza los animales nunca son gordos, pero los animales criados para comida los confinamos severamente. Los cebamos con dietas especiales y les damos drogas y hormonas, con el fin de engordarnos artificialmente. Al fin y al cabo se venden por peso. Y ahí empezamos con el tema, que tiene que ver directamente con la explotación animal.
Entonces, como humanidad, por los hábitos alimenticios que tenemos, que son todos, digamos, aprendidos e instalados, o sea, y incluso con mucha manipulación de fondo y mucha mentira, sembramos obesidad en millones de animales. O sea, los reventamos con hormonas, los reventamos con comidas antinaturales, y muchos animales que en la naturaleza no serían gordos, no serían obesos, empiezan a ser gordos y obesos. Entonces, ese acto espiritual de tener millones de animales encerrados en granjas y alimentándolos y sobrealimentándolos con alimentos antinaturales para que engorden, porque obviamente se venden por peso, valen por peso, ese acto ya es un acto espiritualmente de sembrar obesidad. Por lo tanto, en nuestra humanidad, ¿qué cosechamos? Obesidad. Y cuando hablamos de obesidad, no solamente es tener unos kilos de más, son los costes psicológicos, los costes espirituales, la degradación de la propia personalidad, la degradación de la autopercepción, digamos, el poco valor que una persona con conflictos, en este caso de peso, tiene para consigo, y todas las enfermedades que de hecho se genera, que no hace falta ni nombrarlo. Todos sabemos que la obesidad abarca un montón de otros problemas. Entonces, ¿qué es lo que le da la base legal al anticristo para seguir fomentando una alimentación que termina generando miles de millones de obesos en el mundo? O sea, ¿quién le permite al anticristo, a las fuerzas evolutivas, al mal, seguir perpetuando una alimentación totalmente deficiente, destructiva y engordadora? Bueno, esto que le hacemos a los animales. Paradójicamente, esta obesidad que sembramos en animales la cosechamos nosotros mismos. Por la propaganda permanente y por comer esos animales que engordamos. Entonces ahí vemos una relación causa y efecto totalmente clara. Y acá nos tenemos que parar como especie. Especie humana ante especies animales. Porque estamos hablando de un karma colectivo entre reinos. La humanidad tiene como arquetipo, siempre tuvo como arquetipo ser guardián de los reinos menores. Ser guardián y protector y hacer que los reinos menores puedan elevarse en la evolución y puedan contactar los planos divinos a través del ser humano. Pero hemos hecho todo lo contrario. Nos hemos desconectado de lo divino y hemos sometido y sometemos y torturamos a miles de millones de animales para tratarlos básicamente como esclavos, para encerrarlos y asesinarlos. Y en este caso estamos hablando de la obesidad. Entonces, claro, la obesidad es un problema muy serio entre los humanos, y sobre todo humanos omnívoros que comen muchos animales explotados y sus secreciones. Pues esto es importante también, porque una dieta vegetariana no genera, una dieta vegetariana bien planificada, sin porquerías, no genera obesidad, ¿no? La obesidad es un conflicto biológico y muchas sutilezas para trabajar. Quiero aclarar que no estoy haciendo propaganda ni de vegetarianismo, ni de veganismo, ni panfletario de nada. Simplemente estoy presentando información objetiva para que cada alma y cada espíritu pueda dar los estímulos correctos a su personalidad para hacer los cambios necesarios para poder avanzar en el camino de la evolución, y tocando un tema que no es tocado básicamente en ningún lado y que hay toda una negación colectiva para hablar de estos temas. Entonces, bueno, el porcentaje de obesidad que hay en el mundo no hace falta ni decirlo. Está evidente, ¿no? En niños, en mujeres, en hombres, en gente grande, y todos los problemas que eso genera. Podría citar números y podría citar los miles de millones de dólares que ganan las empresas farmacéuticas, las empresas alimenticias fomentando estos alimentos de porquería y estas medicinas que prometen reducir el peso y prometen regular la presión y prometen bajar el colesterol, y todo basado en mentiras y manipulación. Preferí no citar citas, digamos, exactas, pero es obvio que son miles de millones de dólares.
tanto en producción de alimentos falsos, en propaganda que se meten en todas las universidades para manipular a todos los que estudian medicina y nutrición, que están todos interferidos por el diablo directamente, que es lo que se enseña en las universidades, y todo su conjunto. Estamos hablando de cosas muy pesadas que generan muchísimas consecuencias y muchísimo dolor. Entonces se calcula que la obesidad y el sobrepeso acarrea costes médicos de miles de millones de dólares, obviamente, y costes psicológicos enormes, aunque no sean cuantificables. Es obvio, ¿no? Sembramos obesidad en miles de millones de gallinas, de pavos, cerdos, vacas, y la cosechamos en nosotros mismos. Hay, digamos, animales que son tan engordados, confinados y engordados, que incluso ya no pueden participar en relaciones sexuales. Algo que de hecho puede y está ocurriendo en un número cada vez mayores de humanos, ¿no? Porque inclusive consecuencias en ese nivel, como es la autoimagen, como es la autopercepción, la frustración de no poder tener relaciones sexuales, ¿no? Empecemos a realmente empezar a sentir el dolor. El dolor no solo propio, sino el dolor de toda la humanidad, y que eso es una consecuencia de las causas que generamos. En su estado natural, los animales a quienes comemos viven en familias y tienen relaciones sociales complejas, vitales y enriquecedoras con los miembros de sus manadas, rebaños, bandadas y comunidades. En la agricultura animal, en la explotación animal, todos los lazos familiares son destruidos. Los bebés son rápidamente separados de sus madres y cada uno de los animales es visto como una unidad de producción separada. Yo quiero aclarar, y esto es para profundizar, pero voy a hacer una aclaración acá. Por ejemplo, mucha gente no sabe que para obtener productos lácteos, leche, queso, yogur, etcétera, 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 obviamente la vaca tiene que dar leche. Para que la vaca tenga que dar leche, tiene que primero quedar embarazada. Y para poder tomar esa leche hay que robar. Hay que hacer que el hijo no tome esa leche, sino que la roba el humano. Entonces las vacas son violadas, porque se le llama inseminación artificial, pero es una violación. Se le embaraza permanentemente. Cuando nace el ternerito se le quita, que la madre grita y el ternero grita también, se le roba al bebé y se le roban las secreciones mamarias con las cuales nosotros... Después el ser humano hace quesos, leche y toda esa historia. Que en algún momento de la época ha funcionado como para sobrevivir, obviamente, pero lo que sucede hoy en las fábricas, eso es completamente antinatural. Y genera un montón de consecuencias, porque no hay nada más venenoso, sanguinario y cruel que los productos lácteos. Inclusive hasta más que la carne. Que eso es todo un tema para meternos ahí, que obviamente confronta. Y nadie quiere escuchar el tema porque la verdad que mucha gente dice, no, yo no quiero dejar de comer lo que me gusta, lo que me da placer. Obviamente, al ignorar eso, ignoran las consecuencias en la salud, en el psiquismo, en la espiritualidad, de lo que genera el consumir esas cosas que el sistema tan bien acostumbrado nos tiene. Entonces, claro, robamos bebés, bueno, la consecuencia, el robo de bebés, ¿no? Que también se dice poco, eso hace poco salieron los archivos de Einstein. El robo de bebés, el tráfico de órganos, la pedofilia. ¡Oh, qué horror como humanidad! ¿Cómo puede ser que Dios permita eso? Estamos haciendo exactamente lo mismo con los animales. Exactamente lo mismo. Y acá estamos hablando con palabras ahora. Hay que atreverse a ver los videos de cuáles son las consecuencias y cuáles son lo que requiere que sigamos sosteniendo una alimentación tan sanguinaria como la que sostenemos como cultura y que podríamos obviamente transformarla radicalmente. Tenemos todas las herramientas para eso. Entonces, como sembramos esa desintegración de la familia en los animales que explotamos, obviamente que cosechamos desintegración de la familia. Lo que le hacemos a los animales lo vemos por todos lados. Más que nunca las familias se están desintegrando,
los padres se están separando, los hijos son abandonados o se van, y las personas sienten la alienación de ser solitarias unidades de producción en un descorazonado y competitivo sistema económico. Claro, si cosechamos eso en los animales, obviamente vamos a padecer eso como humanidad. Los animales hembras, a quienes criamos para comida, las forzamos a tener embarazos anormalmente precoces a través del uso de hormonas, especialmente en las industrias lácteas, porcinas y de huevo, porque es más barato tener que alimentarlas hasta que alcancen naturalmente la madurez sexual. Ellas son tan solo jovencitas cuando son impregnadas a la fuerza en las granjas de cría intensa. Esta práctica introduce una carga antinatural de estrógeno y otras hormonas en el queso, la leche y otros productos lácteos consumidos por nuestros hijos, forzándolos, especialmente a las niñas, al desarrollo sexual y en los embarazos prematuros. Esta es una fuerza impulsora básica detrás del trauma de los embarazos y abortos de los adolescentes, pero raramente los discutimos. Entonces, claro, si obviamente inyectamos miles y millones de hormonas en los animales para después robarles sus secreciones o sus partes de su cuerpo y los comemos, o eso explica de forma lineal y absolutamente directa el desarrollo prematuro, sobre todo en las mujeres, por la alta cantidad de estrógenos que hay en la alimentación. Se desarrolla mucho antes. Y eso quien tiene edad más grande sabe que las mujeres se desarrollaban en una edad más avanzada. Ahora se desarrollan muy tempranamente y ya no solo se desarrollan, sino que se sexualizan más tempranamente. Y obviamente eso genera embarazos prematuros, cuando el psiquismo no está maduro para traer un hijo al mundo. Y eso genera obviamente el nacimiento de miles de hijos no deseados, con un trauma muy profundo, tanto de la madre joven como el padre joven. Y eso no se habla. No se ve como un problema a resolver. No se habla del tema. Ven cómo los medios ocultan un montón de cosas todo el tiempo y bueno, está ahí en nuestras narices. Otro ejemplo de hacernos a nosotros mismos lo que le hacemos a los animales es nuestra mutilación sexual a los bebés humanos. Prácticamente todos los animales machos recién nacidos en nuestro sistema de producción de alimentos son castrados sin anestesia para ser controlados más fácilmente antes de ser engordados y matados. No sé si ustedes sabían que todos los animales machos son castrados, los chanchitos por ejemplo, sin anestesia obviamente, para ser mejor controlados. Y es obvio que no se castra hoy en día a nivel físico a la mayoría de los machos humanos, pero sí habla mucho que una de las mayores, prácticas que se practican inclusive en Estados Unidos, que se asemeja mucho a la castración, física, que tiene que ver con la circuncisión. Si hoy cualquier adulto quiere circuncidarse, o sea, quitarse la capa de arriba del prepucio, como hacen por religión también, a cualquier adulto se le daría un sedante, se le haría la operación, después se le daría un posoperatorio para soportar el dolor hasta que venga el alivio de ese dolor. Aclarar que no tiene ninguna ventaja de ningún tipo la circuncisión, pero bueno, se sigue realizando. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, en Estados Unidos, a la aplastante mayoría de los bebés se los circuncida, como un acto común de costumbre. Y obviamente sin anestesia. ¿Saben lo que es para un niño bebé que le quiten la capa del prepucio sin anestesia? Claro, como es un bebé y no sabe hablar y no se puede defender, ¿para qué le vamos a poner anestesia? Es un horror, ¿no? Pero bueno, es lo que se practica. Y eso viéndolo desde lo que es la castración física. Ahora hay una castración peor, que es la castración psicológica y la castración espiritual. Que esa es una consecuencia directa de la castración que le hacemos a los animales.
¿Qué es una castración psicológica y una castración espiritual? La incapacidad de crear, la incapacidad de transformar las cosas, la incapacidad de poder vivir en armonía, la incapacidad de expresar nuestra verdadera esencia, que es una castración espiritual. Ni hablar del desvío sexual en jóvenes, la castración del propósito, sentir que la vida no tiene sentido, que no tiene propósito. Entonces, cada tema que hablamos tiene muchísimas dimensiones que quien esté escuchando obviamente tiene que hacer ese ejercicio con su propia alma de por medio para ingresar en estas dimensiones y poder entender en profundidad de lo que estamos hablando. Pero la relación causa y efecto es absolutamente clara y directa. Sigamos entonces. Obviamente que esto no hay ningún tipo de consentimiento. Muchos adultos que crecen circuncidados y no se dan cuenta de las consecuencias incluso psicológicas que esto tiene, ¿no? Y esto obviamente se hace porque los padres hacen a sus hijos lo mismo que le hicieron a ellos, ¿no? También es entender que es ignorancia y que no tiene ningún tipo de beneficio. Y entender también que, por ejemplo, los prepucios que se le sacan a los bebés no se tiran a la basura. Se utilizan para la industria farmacéutica para elaborar cremas y elaborar productos de, todo lo que es mantención de la piel, por ejemplo. Entonces todo tiene una visión mercantilista muy poderosa y muy potente. Y obviamente genera mucho dinero también, porque no son gratis las circuncisiones, ¿no? Nada es gratis, sino que alguien siempre gana, como los abortos, todo es un gran negocio. Bien. Sigamos. La castración de millones de animales jóvenes machos también tiene otra consecuencia para los varones humanos, ya que el comer carne y secreciones de estos animales castrados, los hombres a menudo pierden poco a poco su capacidad sexual. Las grasas animales saturadas y los residuos inexorablemente obstruyen las venas y arterias de su órgano sexual, entre otras cosas. Y con el tiempo este no recibe la suficiente sangre como para mantener una erección. Como hablábamos antes, la incapacidad de participar en relaciones sexuales. Y por encima de esta humillante y poética consecuencia de la brutalidad machista, el comer alimentos de origen animal ha sido positivamente ligado con el cáncer de próstata y con un bajo recuento de espermatozoides. Comer crueldad y muerte quizás ayude a un hombre a encajar en el modelo culturalmente aceptado de la masculinidad fuerte, pero esta absurdidad es revelada en su flácido e impotente órgano, ¿no? Como acá en Argentina, ¿no? Comer de carnes de machos, no somos machos, de ahí están todos gordos, obesos, impotentes, castrados espiritualmente, psicológicamente, ¿no? Esa es la cultura que alimentamos acá, totalmente degradada en todos los niveles. Y inclusive, obviamente, esto genera miles de millones para la industria. Porque imaginemos cuántas pastillitas azul para la impotencia se venden por año. Miles de millones. Todo es un enorme negocio. El mismo principio se aplica una y otra vez en una sorprendente variedad de formas. Metemos a la fuerza enormes cantidades de drogas en miles de millones de animales indefensos. Sufrimos la drogadicción. Obviamente, cuando hablamos de drogas es porque los animales en las granjas de huevos, de lácteos y de carne no podrían sobrevivir sin esa base de drogas, sin esa base de antibióticos. Entonces miramos cómo drogamos todo el tiempo a estos animales para que puedan soportar esa condición horrible. ¿Y qué cosechamos en nosotros? La drogadicción, el uso indebido de drogas, la drogodependencia y todos los horrores y traumas de los efectos secundarios, el entumecimiento y los peligros de vivir en una sociedad cada vez más drogada con recetas médicas y sustancias ilícitas. Entonces, cuando hablamos de drogas, no estamos solamente hablando de drogas ilegales, que la cantidad de seres humanos que son esclavos de drogas ilegales es
altamente horroroso, sobre todo en las ciudades. Es horroroso. Horroroso. Si realmente viéramos en números cuánta gente hoy es esclava de drogas ilegales, es horroroso. Cuántas vidas destruye, es horroroso. La principal estrategia del infierno obviamente es naturalizar el horror, ¿no? Ya estamos acostumbrados a eso. Y hablo de drogas ilegales, las más baratas de todas que destruyen todo, o las más caras, es lo mismo. Y cuando hablamos de drogas legales, llama mucho la atención que los mayores consumidores de psicofármacos, o sea, drogas psiquiátricas, son las altas sociedades. Entonces vemos que acá no se salva nadie. No es que a los ricos les va bien, no. Los problemas son los mismos, los dolores son los mismos. Entonces sembramos drogadicción, obligamos a los animales a vivir dependiendo de drogas y eso es lo que estamos cosechando todo el tiempo. Forzamos a los animales que criamos a vivir en ambientes extremadamente contaminados y tóxicos, a respirar el aire nocivo causado por el amoníaco concentrado del excremento de miles de animales encerrados y apiñados, a vivir en su propio desecho y al comer pienso contaminado. Nosotros mismos nos encontramos viviendo cada vez más en nuestros propios desechos al contaminarse cada vez más nuestro aire, agua y alimentos. O sea, por un lado, cuando salió la noticia de que hay una élite satánica pedófila que come bebés y que come niños y que viola a niños, todos nos horrorizamos, ¿no? Porque eso no, claro, obviamente que es un horror. Pero precisamente es lo que estamos sembrando cuando sometemos a los animales. O sea, si los obligamos a vivir, les obligamos a comer partes de su propia especie. O sea, a los animales se les hace vivir el canibalismo. Porque los alimentos balanceados se hacen con pedazos de su propia especie. Canibalismo. Que encontramos en la humanidad ahora, que ahora está siendo ya, uno lo decía 10 años atrás, y no, eso es un conspiranoico. Hoy ya es claro. Pero obviamente, como la humanidad tiene la habilidad de naturalizar el horror, pasó como una noticia más y ahora todos aplaudiendo el mundial. Estamos en julio. Y claro, y no solo contaminamos todo lo que es el ambiente de los animales y los obligamos a vivir literalmente en su propia mierda, que nosotros estamos igual. Y cuando hablamos del aire contaminado no estamos hablando solamente de la polución de los autos. ¿Te suenan los chemtrails? ¿Te suenan las estelas químicas? ¿Te suenan que fumigan los cielos con, por ejemplo, dióxido de bario y diferentes herramientas y gases que terminan generando una lobotomización química subclínica? Una lobotomización química la lobotomización es quitarle parte del cerebro a una persona para que no piense o no sienta ciertas cosas. Era una práctica antigua que se hacía para la gente que estaba loca. Hoy en día es una lobotomización química. ¿No te llama la atención que cada vez seamos más estúpidos? Digo, porque alguien lo tiene que decir, ¿no? Cada vez estamos más estúpidos como sociedad. O sea, la idiotez está llegando a niveles degradantes. Claro, contaminamos los ambientes de los animales, el aire y el agua, chemtrail el agua, flúor en el agua, para volverlos más estúpidos, dóciles. Ni hablar de los alimentos, ¿no? Alimentos que no es comida. Vamos a un supermercado y lo que más encontramos son cosas que pretenden ser comida. Pero si realmente estudiamos profundamente y leemos los ingredientes, nos vamos a dar cuenta que es todo porquería, todo viene de un laboratorio, igual que los medicamentos. Ahora sí, en las universidades de nutrición, no, les enseñan a contar calorías, ¿no? 2 calorías más, 2 calorías menos, esto sí, esto no, el producto light. Esto es una mentira. Una mentira, pero tremenda. Y como sociedad aplaudimos a la ciencia, ¿no? Aplaudimos a las universidades, a los médicos, a los nutricionistas. Aplaudimos. Esto es una mentira. Pero mentira total, porque hasta los propios profesionales son absolutamente engañados. Y todos
los currículos, todo lo que se estudia en las universidades está directamente bajado por la industria farmacéutica, por la industria alimenticia. Directamente. Y ni siquiera es ocultado eso. Que obviamente viene de lo que es la CIA, bueno, todo un campo ahí, ¿no? Forzamos a los animales a vivir en condiciones extremadamente estresantes. Nos encontramos viviendo en condiciones cada vez más estresantes. Confinamos y encarcelamos a los animales. Nos sentimos cada vez más encerrados a medida que las presiones sociales y económicas aumentan. Y presenciamos la explosión de la población de nuestras cárceles. O sea, estrés, presión psicológica, hola, sembramos, cosechamos. Creo que todos sabemos, ¿no? Lo horroroso que es una cárcel. No hay que agregar mucho. De hecho, nadie se corrige su conciencia en una cárcel, el peor de los infiernos que hay. Cada vez hay más presos. Cada vez es más, digamos, está más mejor armado el sistema. Mejor armado desde el punto de vista involutivo, ¿no? Como los reformatorios de menores. Cada vez más presos. Y peor aún, cada vez más gente que se cree libre pero vive en una cárcel mental. ¿Te suena la depresión? ¿Te suenan los suicidios? Hace poco se reveló que aquí en Argentina el suicidio dobla los homicidios. ¿Acaso eso no es una cárcel también? No pensemos que la cárcel es solamente física. Hay cárcel económica, hay cárcel mental, hay cárcel emocional, cárcel familiar, cárcel vincular. Entonces, como encerramos a los animales y los tenemos ahí aprisionados como esclavos, bueno, lo cosechamos obviamente de forma multidimensional. Porque la vida funciona así, la vida funciona en unidad. Y este planeta es un planeta kármico. Venimos a aprender precisamente esto. Presionamos sin parar a los animales para que produzcan. Y nosotros nos encontramos constantemente presionados a producir. Forzamos la mala salud en los animales criados para comida, sometiéndolos a situaciones tóxicas, estresantes y desesperadas. Y vemos que nuestras tasas de enfermedad van en aumento. Obvio. Causamos la demencia en millones de animales en granjas de cría intensiva a través de la total frustración y la obstrucción de sus anhelos e instintos naturales. Y nos encontramos con que las enfermedades mentales de los humanos se están intensificando. Y entender que el apocalipsis y el fin de los tiempos y la verdadera guerra del bien contra el mal se da en nuestra mente. Entonces, claro, hablamos de demencia de millones de animales, claro. Inclusive, como humanidad hemos logrado despertar en los animales instintos de suicidio, que se da, por ejemplo, en ballenas encerradas en acuarios. Hay muchos casos registrados de eso. O sea, el ser humano ha logrado que los animales piensen en suicidarse. Ya hemos hablado hace muy poco del suicidio. O sea, ven como... Quiero que veas vos que estás escuchando esto, que es una relación directa. No es una filosofía, una hipótesis, es la relación directa. Y evidente e innegable. Entonces, claro, las enfermedades mentales van en aumento. ¿Qué estamos viendo en la sociedad de hoy? Digo, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que estamos... Literalmente el mundo se está convirtiendo en un infierno. En términos generales, ¿no? Siempre hay zonas de rescate, por así decirlo, pero hay que ver la situación que estamos viviendo como humanidad y como un todo. No solamente lo que me pasa a mí, sino como un todo. Aterrorizamos diariamente a millones de vulnerables e indefensos animales al someternos a procedimientos sumamente dolorosos, como descargas eléctricas, golpes marcados con hierro candentes, al rojo vivo, corte de picos, descornes, castraciones, agujereo de orejas, aporreamiento de narices,
y también los aterrorizamos al forzarlos a presenciar la matanza de otros animales antes de que sea su turno. Esto es una práctica común. Tal como aterrorizamos, así tenemos cada vez más la sombra del terrorismo y destinamos miles y millones de dólares en campañas para prevenir el terrorismo. Robamos y engañamos a los animales a escala masiva. Robamos sus bebés, sus cuerpos, su leche, sus huevos, sus vidas, y los engañamos con carnadas en los anzuelos, señuelos, redes, túneles de mataderos. Vivimos en una sociedad cada vez más plagada de engaño y robo, donde el capitalismo depredador y la publicidad sofisticada trabajan juntos para crear un clima de legítimo engaño en nombre del lucro y la astucia fraudulenta en nombre del retorno de la inversión. Está muy claro, ¿no? Robo de bebés, me suena. Tráfico de niños, esclavitud sexual, pedofilia, tráfico de órganos. ¿Cuántos niños desaparecen por día en el mundo? ¿Cómo Dios permite eso, no? Inevitablemente tenemos que vivir eso, si es lo que estamos sembrando. Si no somos capaces de liberar a nuestros esclavos, ¿cómo vamos a pretender ser liberados? Si sometemos a los que están por debajo de nosotros, obviamente eso abre la puerta para que razas tecnológicamente superiores nos sometan. Por eso vivimos en un mundo esclavizado por los reptiles y otras razas más. También le llamamos del diablo y etcétera, ¿no? Ahí entramos en cómo lo comprendemos, pero está claro, está más que claro, una élite pedófila y satánica que obviamente tiene vínculos con razas extraterrestres que tienen tecnología que la humanidad desconoce totalmente, sobre todo los científicos. Forzamos a los animales criados para comida a vivir entre rejas, y cada vez somos más quienes vivimos en comunidades cerradas, tras rejas y cerraduras. Los acumulamos y nosotros mismos estamos cada vez más uno encima de los otros. Torturamos a millones de animales todo el tiempo. Y Amnistía Internacional informa que la tortura infligida a humanos por otros humanos se encuentra al nivel más alto de la historia. De hecho, una de las técnicas más difundidas de la tortura humana, preferida porque provoca un gran dolor, pero deja pocas cicatrices físicas, es el electrochoque. Según Amnistía Internacional, esta tecnología fue iniciada por grandes empresas en la década del 70 para uso en animales. El electrochoque se usa en animales. Y en la actualidad, el mayor porcentaje de estas empresas del mundo fabrican dispositivos de electrochoque, las cuales muchas son utilizadas tanto en animales como en seres humanos. Después nos preguntamos por qué los horrores en Medio Oriente, por qué los horrores en Ucrania, por qué los horrores aquí en Argentina. Porque también está esa idea de que los problemas pasan en otro lado y lo estamos viviendo como unidad. Es la humanidad toda la que vive todos los dolores. Todos nosotros, todo el tiempo. A los animales criados para comida, frecuentemente los hacemos padecer hambre a propósito. A veces dejamos sin comer a las gallinas ponedoras de huevos como parte de una muda forzada para que pongan más huevos. Para obligar a sus cuerpos a comenzar otro ciclo de puesta de huevos. Y obviamente esto se hace por dinero, ¿no? Porque genera más. Encontramos que en nuestra cultura abunda la anorexia nerviosa, en la cual la persona, por lo general mujeres, deja de comer a veces hasta la muerte. Y a pesar del exceso del grano que cultivamos, que se usa principalmente para alimentar a los animales, que después consumimos, no tenemos para alimentar a las personas. Todo para alimentar a los animales. O sea, vemos de vuelta, ¿no? La causa de la anorexia nerviosa. Que después eso obviamente genera la base legal para que el diablo, para que el anticristo, para el satán y los reptiles, llamalo como vos quieras,
hagan todas esas campañas para degenerar a la población y hacerle creer que hay un paradigma de belleza. Digamos que son muchísimos los niveles para entender. Y es muy importante dejar de ver causas donde en realidad son consecuencias, donde es cosecha. Vemos todos los movimientos que inventa el ser humano para cambiar las reglas del juego, pero nadie te habla de esto. Nadie te habla de la explotación animal como base de los grandes problemas, de todos los problemas de la humanidad. La base esencial. Nadie toca este tema. Siempre buscamos, obviamente por ignorancia, soluciones superficiales. Pero ni ahí nos ponemos a hablar de lo que hacemos como especie a otras especies. No queremos encontrar ese horror, reprimimos esa sombra. Porque obviamente ver eso implica cuestionar nuestros hábitos alimenticios, en principio. Que obviamente es súper incómodo y nadie quiere hacer eso porque termina siendo el único lugar donde hay un poquito de placer en este mundo, ¿no? Que ya es un infierno bien armadito. Para las jóvenes hembras nacidas en nuestro sistema de producción de alimentos, el abuso sexual de la violación repetida es una experiencia que las marca de por vida. Nos referimos a este abuso con el eufemismo inseminación artificial, así le llamamos. Pero es violación a la fuerza y las jóvenes hembras, cerdas, vacas, ovejas, pavas, gallinas, patas y hembras de otras especies son violadas repetidamente por los hombres para que produzcan crías antes de ser finalmente matadas. Esa es la verdad del sistema alimentario que manejamos hoy. Desde el punto de vista de estas indefensas hembras, los hombres son violadores en serie y asesinos. No es muy importante porque nunca escuché al feminismo denunciar la explotación animal como causa de todo lo que vivimos. O sea, el feminismo está de acuerdo en explotar animales. ¿Ven como el punto más profundo no se toca? Y hay que entender que inclusive esta inseminación artificial tiene dos formas de análisis, ¿no? Que en realidad es una violación disfrazada. La inseminación artificial es una violación, para el animal lo vive así. Pero también está pasando mucho que por la destrucción de la familia, la destrucción del psiquismo y el desequilibrio hormonal en cuanto a los embarazos y obviamente la esterilidad que generan tantos venenos en la comida, en el agua, en el aire, y las políticas de despoblación y de esterilidad forzada a través de vacunas también, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas mujeres tienen el deseo de ser madres, pero no encuentran un hombre. Obviamente la destrucción de la masculinidad. Está claro. Y recurren a la inseminación artificial, que ese es otro negocio. Porque lo que ocultan las grandes empresas multinacionales que trabajan con inseminación artificial es las profundas consecuencias psicológicas y espirituales, que más lo desconocen todavía, de niños nacidos por inseminación artificial. Es terrible. Hay mucho material al respecto de investigadores muy serios que se han encargado de denunciar esto. Pero nadie habla del tema. Como el aborto, nadie habla del tema de realmente las consecuencias psicológicas y espirituales que tiene eso. Y nadie habla ahora, por ejemplo, que gran parte del porcentaje de la población de Europa de estas nuevas generaciones son por inseminación artificial. ¿Qué consecuencias psicológicas y espirituales tiene eso? Quizás pueda ser una explicación de por qué cada vez parece que la humanidad decae cada vez más. Es una pregunta, ¿eh? Las pavitas jóvenes, por ejemplo, son violadas un promedio de 2 veces por semana, durante 12 a 16 meses, hasta que son matadas para hacer sopa de pavo y alimentos para bebés. Esto es en Estados Unidos. Además del sistemático abuso sexual de la inseminación, muchos animales, especialmente las cerdas, son víctimas de abuso sexual por parte de los trabajadores de granjas industriales. Esto se sabe.
abuso que ha sido documentado por investigadores secretos que posan como trabajadores. La violación es una metáfora central de nuestra cultura y un problema enormemente grave. O sea, de entre 12 cada 5 segundos una mujer es violada en el mundo. Los varones también son violados. Entonces, claro, si estamos todo el tiempo sembrando violación, ¿qué vamos a cosechar? Violación. Las estadísticas son terribles, tremendas. Al igual que en la agricultura animal, donde las hembras y lo maternal son brutalmente dominados y explotados con fines de lucro, en nuestra sociedad humana los valores femeninos y maternales son reprimidos y a las mujeres se les niega la igualdad con los hombres en muchas culturas, por ejemplo en las culturas musulmanes. Esto sucede. Esta continua e invisible dominación de lo femenino y de las animales hembras en particular tiene enormes consecuencias y explica en gran parte el estatus inferior de la mujer en la cultura. O sea, porque esto no se habla, pero las que son más explotadas son las hembras, gallinas, vacas, cerdas, inseminadas artificialmente. La opresión de lo femenino. Total. Al ver a los animales meramente como carne y objetos para ser consumidos, encontramos que las mujeres, al igual que los animales, también son a menudo vistas simplemente como carne para ser utilizadas sexualmente. Esto habla todo el fenómeno de la venta del cuerpo, ¿no? De la mujer, de la imagen. Y inclusive los animales y las mujeres están vinculadas en nuestra cultura a través de la pornografía, la publicidad y los medios de comunicación populares. Los animales para comidas son vistos como mujeres sexualizadas que quieren ser comidas. He visto propagandas de leche para niños donde se acerca la vaca con los labios pintados. Y las mujeres vinculadas con animales como objetos sexuales que quieren ser utilizados, las conejitas de Playboy. O sea, miremos qué nivel de perversión y de decadencia. O sea, y hay que soportar la angustia de ver todo esto, ¿eh? Porque tenemos una cultura con todo lo que es la New Age ahora donde no hay que sentir culpa, no hay que sentir angustia. Todo el psiquismo colectivo está orientado a no sentir angustia. Si no sentimos angustia por la situación en la cual nos encontramos, no la podemos transformar. La angustia no es un problema, es una solución que nos da el universo. Pero hay que atrevernos a entrar en la sombra de verdad para poder iluminarlo. Y dejar de vivir como víctimas, pensando que Dios es injusto, que el universo es injusto, que la vida es injusta. No, es absolutamente justa. Es justicia divina, pero que está funcionando todo el tiempo. Por eso el título es La justicia divina es perfecta. Y el anticristo tiene bases legales para actuar, que es todo lo que le hacemos a los animales y todo lo que no queremos ver de nuestra cultura. Y solo cuando empecemos a mirar para ese lado vamos a poder realmente empezar a corregir y alinearnos con la verdadera vida universal. A medida que infligimos enfermedades en animales a través de las grotescas condiciones que les imponemos en las granjas industriales, nos encontramos con nuevas y mortales enfermedades que nos atormentan y nos acechan. Uno de los grandes problemas que está sucediendo a nivel mundial tiene que ver con la resistencia a los antibióticos. Y obviamente esto va a pasar cada vez más, porque se usa tanto antibiótico en la industria alimentaria. De hecho, y esto es un dato concreto, del 70 al 73% de los antibióticos que se fabrican mundialmente son exclusivamente para dárselos a los animales que después utilizamos como comida y como todo. O sea, básicamente estamos consumiendo antibióticos por cadena alimenticia. Eso explica muchos desvíos y desequilibrios y de por qué cada vez los antibióticos tienen menos efecto. ¿No? Que bueno, son temas que tampoco se hablan, son temas tabúes.
El intenso confinamiento de los animales criados para comida provoca en ellos altos niveles de estrés, enfermedad e infestación de patógenos, los cuales son combatidos por la industria mediante la administración de grandes cantidades de medicamentos y antibióticos para que los animales puedan sobrevivir hasta que hayan engordado lo suficiente como para matarlos. Esto únicamente empeora el problema para la salud humana, porque los antibióticos y demás drogas fomentan la evolución de cepas de bacterias y virus cada vez más fuertes y resistentes a las drogas. Es bien sabido que esta práctica conduce a nuevas y más letales cepas de patógenos, tales como el bacilo de la tuberculosis, por ejemplo, que generan resistencia a los antibióticos. Esto no es difícil de entender. Sin embargo, la proliferación tanto de nuevas enfermedades como de granjas industriales de intenso confinamiento cada vez más grandes continúa sin que el público lo cuestione, ya que ambas son altamente rentables y el público carece del aguante y de los huevos para examinar los hábitos alimentarios. Al sembrar enfermedad en animales indefensos, únicamente podemos cosechar lo mismo para nosotros. Llama la atención que cualquier persona que uno le pregunta, nadie realmente sabe cómo son los mataderos. De hecho, están puestos lejos de las rutas, claro, para que no se sienta el olor y para que no se vea el horror que hay ahí. Y nadie sabe cómo es el proceso. A lo máximo me pueden decir, los matan, no que no sabe más nada. Y muchos confiesan que si tuviesen que matar no comerían carne. Ni mucho menos saben. Lo peor, hay vegetarianos que son ovolacto vegetarianos y que creen que están salvando a los animales, cuando es terrorífica la industria láctea y la industria de los huevos. Asquerosamente terrorífica. Y esto no se habla, esto no se muestra. Porque claro, como sociedad, mejor lo dejemos lejos para no verlo. Porque si lo tengo que ver, lo tengo que cambiar, entonces no quiero, prefiero no verlo. Prefiero no saber, muchos dicen, prefiero no saber. Creyendo que la ignorancia nos salva de pagar las consecuencias. Pero esto es una desconexión de totalmente infantil. De creer que porque no nos enteramos de algo no nos afecta. Es una pavada total. No existe eso. No existe. Todo nos afecta. Y la única oportunidad que tenemos de corregir ese rumbo es conocer. Tener conocimiento y actuar en consecuencia. De innumerables maneras tenemos que afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Aterrorizamos animales y encontramos el terror en los medios de comunicación y en el entretenimiento popular. A medida que matamos animales jóvenes para comerlos, vemos que el aumento del suicidio en los niños y en adolescentes se dispara a niveles insólitos. A medida que enfurecemos animales a propósito, como las corridas de toro, como lo hacemos en los rodeos, vemos que nuestra propia ira va en aumento. Así como les inducimos miedo a propósito en los experimentos sobre el miedo en laboratorios, nuestro propio miedo crónico va en aumento. Forzamos la osteoporosis en animales al hacerlos producir excesivas cantidades de leche y huevos, y ahora nosotros estamos sufriendo una epidemia de osteoporosis. Conflicto de evaluación. A medida que forzamos a gansos y patos a comer excesivas cantidades de comida para crear hígados gordos que se comen como poté de foie, que es horrible acá en Argentina. Gracias a Dios no existe eso, o espero que no exista, quiero que no exista. Nos encontramos con nosotros mismos comiendo crónicamente excesivas cantidades de alimentos con residuos tóxicos, dañando así nuestros hígados y otros órganos internos. O sea, hay lugares donde crían patos y les revientan con la comida para que se les hinche el hígado y después los matan, les sacan el hígado y comen paté de foie, que es paté de hígado, ¿no? O sea, realmente si como humanidad no estamos extintos, por misericordia. A medida que forzamos a los animales a estar gordos, enfermos, hacinados, ansiosos y estresados, nos hacemos igual. A medida que los alimentamos con alimentos procesados artificialmente y cargados de químicos, vemos como nuestros supermercados se llenan de productos igualmente tóxicos disfrazados de comida. A medida que los confinamos en pequeñas cajas, nos confinamos a nosotros mismos en cubículos de oficina de nuestra propia creación.
A medida que ignoramos el sufrimiento de los animales, ignoramos el sufrimiento de los unos y de los otros. A medida que les negamos a los animales su dignidad y su privacidad, negamos nuestra propia dignidad y encontramos que nuestra privacidad está cada vez más erosionada. Después nos quejamos. A medida que les imponemos la impotencia, nos sentimos cada vez más impotentes. A medida que los reducimos a meras mercancías, nosotros mismos somos convertidos en meras mercancías. A medida que destruimos su capacidad para cumplir su propósito, nosotros nos desconectamos de nuestro propósito. Así como les negamos sus derechos, perdemos nuestros propios derechos. Así como los esclavizamos, nosotros mismos nos volvemos los esclavos. A medida que quebrantamos sus espíritus, nuestros propios espíritus son quebrantados. Lo que sembramos, cosechamos. Las unidades cardíacas de los hospitales se han convertido en líneas de montaje para cirugías de bypass del corazón, generando miles y millones de dólares. Miles de personas son sometidas diariamente, una tras otra, a estas costosas y radicales operaciones. Suelen ser personas que han comido muchos animales. Mientras tanto, los animales son alienados en las líneas de desmontaje de los mataderos y apuñalados uno tras otro. O sea, los cuelgan a los animales y los apuñalan. La gente los come y se alinea en los hospitales para ser apuñalada, una tras otra. Así como apuñalamos, seremos apuñalados. Y esto es muy importante, estamos cerrando el tema. Los científicos están trabajando intensamente para conseguir cría de animales de uso alimentario para que sean más inanimados, apáticos, insensibles y controlables posible, para que puedan sobrevivir al dolor y a la angustia inimaginables que son obligados a aguantar en las granjas industriales. Quieren crear animales con un mínimo de sentimientos y de conciencia. Animales nacidos con los espíritus quebrantados, sin entusiasmo por la vida y sin ningún propósito fuera de servir a los fines de sus dominadores. Eso sería bueno para el negocio. Lo que hagamos que otros sean, nosotros nos convertiremos en lo mismo. Y en este caso, tal vez ya estemos bien adentrados en esta conversión. A ver, es claro, ¿no?, que lo que llamamos elite, reptiles, illuminatis o el nombre que le querramos poner, quieren hacer cada vez seres humanos más controlables, más tontos, más sedados para que podamos soportar el dolor de vivir como esclavos. O sea, y esto realmente nos tiene que despertar algo adentro, porque si queremos ver el destino de la humanidad, la palabra destino etimológicamente significa los pasos que has dado. El destino de la humanidad es experimentar aquello que le hacemos a los animales. De hecho, ya está pasando. Pero venimos de una etapa en la cual la causa y la consecuencia tienen un desfasaje temporal. Y ese desfasaje temporal se va a terminar. Entonces todo lo que llamamos el anticristo y un gobierno totalitario absolutamente opresivo, que incluso la escritura dice, y buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Los seres humanos van a buscar la muerte y no van a poder ni siquiera encontrar la muerte, con la marca de la bestia, con la manipulación en todos los niveles. Si queremos ver cuál va a ser el destino de la humanidad, empecemos a ver cómo tratamos a los animales y corrijamos eso. Porque ese es el destino de la humanidad. Y no hay ningún Cristo que venga a salvar de esto, Porque tanto en las religiones, como en la filosofía, como en la ciencia, se buscan soluciones en todos lados, menos en ver esto de frente. Menos en la regla de oro, en la ley de oro. Y todas las ideas que tenemos sobre nutrición y salud son absolutamente falsas. Todo eso proviene de la cocina del diablo y de la medicina de la bestia, la medicina del 666. Te lo digo así directo.
Entonces estamos en las últimas oportunidades que tenemos como humanidad para retornar nuestro camino y poder transformar este planeta en un verdadero jardín. Y si no, vamos a experimentar aquello que hagamos, ni más ni menos. No hay ningún tipo de injusticia en lo que estamos viviendo como humanidad. Ningún tipo. No lo hay. Es la consecuencia directa y diría misericordiosa porque todavía no estamos experimentando lo que realmente merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Lo que le hacemos a otras especies. Como sometemos a otras especies, eso abre la puerta para que razas tecnológicamente superiores nos sometan a nosotros. ¿Querés ver de dónde vienen los reptiles? Los Illuminati, los masones, los satanistas. Ahí tenés. Hay mucho tema para profundizar, porque hay para hablar sobre la verdadera autogestión de la salud, verdadero conocimiento de la salud humana, verdadero conocimiento de las leyes de la salud humana, las 5 leyes biológicas, verdadero conocimiento sobre nutrición y alimentación, que hoy en día hay tantas pavadas dando vuelta de gente que utiliza el conocimiento de nutrición para justificar los vicios, y realmente pocos o ningunos analizan el aspecto espiritual de la comida. Nos quedamos en las calorías, que sí, que no, que las proteínas, pavadas. Pavadas totales cuando no consideramos lo espiritual. Y el diablo obviamente no quiere que consideremos lo espiritual, porque si empezamos a considerar lo espiritual se termina todo. Se rompe la cadena del mal. Y a vos que estás acá, que estás escuchando esto, que te resuena, que lo reconoces como verdad, te quiero decir que acá no depende de lo que haga la mayoría de la humanidad. Depende de lo que hagamos nosotros los seres conscientes, porque solo los seres conscientes pueden hacer acciones que repercutan en cosas muy positivas. Y ahí podemos entender como grandes maestros como Da Vinci, que decía que mientras sigamos matando animales para comer iba a seguir habiendo guerras en el planeta Tierra. O Mahatma Gandhi, que dijo: el tenedor sobre la mesa es el arma más letal sobre la Tierra. No exageró. Lo que comemos y todo lo que está por detrás de lo que se requiere para comer lo que comemos es el arma más letal sobre la Tierra. Entonces, llegó el momento de dejar de proyectar el mal afuera, de dejar de salir de la infantilidad y empezar a como humanidad hacernos cargo y anhelar profundamente vivir en coherencia, servir al espíritu y servir al propósito superior, que es la evolución de la conciencia, que podamos ser protectores y cuidadores del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral, y no ser los opresores. Y no importa lo que haga la mayoría, lo que importa es lo que hagamos los seres conscientes. Como Gandhi, que con su conciencia pudo liberar la India, nosotros estamos siendo llamados a transformar nuestra conciencia, a hacer una revolución de la conciencia, para que realmente la humanidad como un todo pueda tener una oportunidad de ser rescatada y ayudada. Primero por el autorrescate y por la toma de conciencia y por la sinceridad en el camino espiritual. Y la espiritualidad verdadera no viene a acariciar cadenas. A mí me importa poco y nada si lo que te estoy diciendo genera incomodidad, porque yo no vengo a acariciar cadenas. No lo puedo hacer conmigo, tampoco lo puedo hacer con vos. Y la vida no viene a acariciar cadenas. El anticristo puede llegar a ser por momentos, pero va a llegar un momento donde no va a acariciar más las cadenas. Donde va a ser directamente lo que le hacemos a los animales, así vamos a vivir nosotros, que ya está pasando. Porque también en la guerra de Ucrania también se han encontrado granjas de humanos. Granjas donde se tienen bebés y se los cultiva para venta de órganos y para abusos sexuales. Y para producción de adenocromo, sangre de humano aterrorizado para rejuvenecer. Qué terror, ¿no? Bueno, lo mismo hacemos con los animales. La diferencia es que hacemos morcilla con la sangre, pero es lo mismo. Animales aterrorizados para el consumo humano. Humanos aterrorizados para el consumo de otro humano y de otras razas. Que hace tiempo que ya están acá, ¿no? Que ya no es ningún secreto.
Hay que reflexionar profundamente de la ley de causa y efecto y caminar y avanzar con determinación, porque si no vamos a terminar experimentando lo que le hacemos a los otros animales. Y si te quedó alguna duda, te recomiendo ver el documental Dominion y el documental Earthlings para realmente ver el tema de frente y dejar de imaginarlo, de hacer de esto un sofismo, ¿no? Sino simplemente verlo de frente para ver la cruda realidad de cómo es, para que realmente haya un cambio en nuestra conciencia y podamos aportar algo valioso al mundo, desde la simplicidad, desde la humildad, pero desde la plena conciencia de entender que esto es una guerra espiritual y que nos toca posicionarnos desde el verdadero amor por todos los seres, por todos los reinos, y que la humanidad pueda tener una oportunidad de no terminar como realmente merecería terminar, que es como está ahora, pero peor. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que eso no suceda y podamos levantar cabeza de una vez por todas.